Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. ¿Y qué te parece si hoy empezamos, como la vez pasada, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Y en un segundito, en silencio, que cada uno de nosotros le pida a Jesús lo que necesita, ponga en Jesús lo que le pesa, lo que tiene en el corazón, y que juntos le demos gracias por tantas bendiciones que recibimos de Dios. Y lo saludamos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, y ahora te propongo que avancemos un poquito más, siguiendo las huellas de Jesús, para tener en nuestro corazón el sello de la misericordia. Primero vamos a la página 48, como para ir avanzando también en cómo veía las cosas la sociedad de Jesús, la sociedad en la que él vivía, y para entender qué es lo que vino a cambiar y darnos cuenta también de que no eran muy distintos de lo que somos nosotros. Bueno, mira, página 48, vamos a ir leyendo juntos. ¿Dónde está el pecado? Los judíos de la época de Jesús consideraban pecadoras a personas de muy diverso origen y condición social. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Los que ejercían determinadas profesiones u oficios, como el pastoreo del ganado, la recaudación de impuestos y la prostitución. Los enfermos de cualquier clase social, cuya condición se creía que era una consecuencia de los pecados cometidos por ellos mismos o sus antepasados, es decir, se consideraba que la enfermedad era un castigo de Dios, algo malo había hecho él o sus padres, abuelos, una locura, ¿no? Por eso, o sea, la consecuencia de esto era que no se le acercaban a esas personas. Nosotros también a veces tenemos resquemor con respecto a gente que hace ciertos trabajos. Finalmente dice, cualquier persona que transgrediera alguno de los muchos preceptos religiosos referidos a la pureza, aunque fuera tan solo porque lo desconociera. Y acá era donde Jesús siempre se enojaba tanto con los fariseos, que eran estos tan exagerados, porque ellos ponían un montón de cosas que había que cumplir, pero eran tantas que alguno no la conocía. Entonces por ahí, bueno, no lo hacía, ya era impuro. Era imposible no tener un corazón impuro, según estas leyes. Esto es lo que vino Jesús, no tanto a cambiar, sino a aclarar, porque si no, como nos decía también San Pablo lo decía, si no, la ley es como una cárcel, o sea, la ley, decía San Pablo, me marca lo que está mal, pero no me ayuda a superarlo. Entonces soy pecador, estoy condenado, la ley me condena. Y sabemos que Dios no condena, sino que siempre perdona, que es misericordioso. Avancemos un poquito más. Dice, en relación con el último punto, debe tenerse en cuenta que en la época de Jesús existían alrededor de, escucha bien, 600 preceptos que todo judío debía cumplir. Solo podían conocerlos aquellos que tenían la posibilidad de recibir instrucción religiosa. El hecho de condenar a alguien por el incumplimiento de alguna norma es el principal reproche que Jesús les hace a los fariseos, lo que te acabo de decir. Obviamente, a ver, y hay algo más, solo podían recibir instrucción religiosa, es decir, ir a estudiar la Biblia con escribas, con maestros de la ley, aquellos que tenían dinero para pagarlo. No era una instrucción gratis. No enseñaban en las plazas para todo el mundo. Había que pagar. Entonces el que era pobre también era impuro porque no podía estudiar, no conocía los 600 preceptos que había que cumplir. ¿Te das cuenta? La injusticia, ¿no? Y el error, además. Bueno, dice aquí, en grupo se elaboren una lista de 10 preceptos de convivencia. Esto no. Sigamos leyendo un poquito más. Dice,
Más allá de sus circunstancias particulares, todos los pecadores eran calificados como impuros. Se evitaba el contacto con ellos y tenían prohibido ingresar a la sinagoga, el templo judío, a rezar. La mayoría de los pecadores estaban de alguna manera condenados a hacerlo de por vida. Y sí, si vos no podías estudiar y no sabías los 600 preceptos, ya listo, estabas condenado. Si habías nacido ciego o te habías quedado paralítico, chao, condenado, impuro de por vida, una locura. Así ocurría desde ya con los que tenían enfermedades incurables, como la lepra. La lepra era esta enfermedad que atacaba la piel y que surgía por la falta de higiene, porque es lógico, las casas no tenían agua potable, no tenías la canilla que abrías y podías lavar, había que ir a buscar el agua a otro lado, las casas no tenían tanta ventilación, tanta ventana donde entrar el sol, los pobres vivían, nosotros lamentablemente en las villas que hay, también hay casos de lepra, porque la lepra surge como una infección en la piel por falta de higiene. Y no es que la gente sea sucia, sino que la gente no tiene con qué lavarse, no tiene los elementos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, también con otros que en algún momento de su vida se habían dedicado a determinados oficios, aunque podían purificarse siguiendo una serie de ritos. Hacerlo implicaba un gasto de dinero. Como se trataba de dinero mal habido, proveniente de su estilo de vida anterior, no podía usarse. De este modo, no podían dejar de ser pecadores. Quiere decir que, por ejemplo, el publicano que cobraba los impuestos y que con ese trabajo se consideraba impuro, él tenía que pagar para hacer determinados ritos que lo purificaran. Pero como el dinero que él traía era dinero malo porque era de su trabajo impuro, entonces no podía pagar. La verdad que estaban encerrados en la impureza y el pecado. Una locura no poder darle al otro la posibilidad de cambiar su corazón o de lavar su corazón. No, chao, listo, estaban condenados. ¿Ves cuando trabajamos esto del no condenar? Lo que trabajamos la vez pasada, no condenar. Bueno, acá se los condenaba a todos, por diferentes motivos. De este modo, entonces, no podían dejar de ser pecadores. A todos estos pecadores, Jesús viene a traer el perdón para sanarlos en el cuerpo y en el alma y restaurarlos en su condición de hijos de Dios. Bueno, y ahora avancemos un poquito en esa página 63, que ya tenés que haber completado, ¿no es cierto? No criticar, no condenar. Y vamos a trabajar hoy las últimas dos frases. Para esto vamos a leer, como dice ahí, Lucas 17, en el versículo 3. Y dice así: por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, está claro aquí cuál sería la palabra que tenemos que poner para completar. Perdonar. Eso es parte del sello de la misericordia. Fíjate que cuando Jesús habla con el número 7 en la Biblia significa totalidad. Entonces quiere decir que Jesús nos pide que perdonemos todo y que perdonemos siempre. Si tu hermano peca, si está haciendo algo mal, le dice, repréndelo. Es decir, si vos ves que alguien está haciendo algo mal, decíselo, estás haciendo mal. Pero en cuanto se arrepienta, perdonar. Qué importante poder perdonar siempre, y qué difícil y cuánto nos cuesta. Quedémonos trabajando esta idea que nos dice Jesús. Vos tenés que decirle al otro que está haciendo mal, me estás haciendo mal, me estás tratando mal, esto que me haces está mal. Pero si vuelve y se arrepiente, cada vez que vuelva a pedirte perdón, perdonalo. Por último, hoy vamos a ver, para completar la última parte, el cuarto paso, Lucas 19, la historia de Zaqueo, que yo no recuerdo si la hemos visto, pero bueno,
vamos a volverla a ver. La vamos a acompañar con algunas imágenes para que nos sea un poquito más liviano. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fíjate que acá Jesús termina diciendo, el Hijo del Hombre, como él le gustaba llamarse, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Claro, porque a Jesús lo criticaban siempre por esto de juntarse con los pecadores, los impuros, que ya habíamos hablado antes. Zaqueo era publicano, era el jefe de los publicanos, el jefe de los cobradores. Y todo el dinero que tenía, el dinero mal habido, era rico porque se había hecho rico a expensas de los demás, de cobrar de más, de quedarse con el vuelto. Entonces Jesús va a buscar a los que están perdidos, a los que están alejados. Para eso viene, para hacer volver al buen camino a los que se han perdido. Y fíjate cómo Zaqueo abre su casa para Jesús, pero no solo su casa, abre su corazón. Y por eso, al entrar Jesús en su corazón, estando ahí en su casa, es que él se da cuenta que todo lo que tiene lo consiguió haciendo cosas malas. Entonces dice: voy a devolver a los que les robé 4 veces más y voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y se produce este cambio de ser una persona que roba, que se queda con todo para su propio beneficio. Zaqueo entonces da. Y este es el 4.º paso: dar. Un corazón misericordioso es el corazón que no critica, no condena, perdona y da. Da lo que el otro necesita. Da al que necesita y lo que necesita: ropa, comida, amor, escucha, compañía. Y fíjate cómo los fariseos están equivocados, ¿no? Porque supuestamente el impuro era Zaqueo, y Zaqueo cambia su corazón. Y los fariseos nunca recibieron a Jesús, nunca lo aceptaron, porque no estuvieron dispuestos a abrir su corazón. Jesús también vino a ellos, pero ellos no quisieron ser salvados. Que no nos perdamos a este Jesús que está siempre con nosotros, que pasa entre nosotros y se queda si le abrimos nuestro corazón. Tratemos de trabajar todos, porque no es fácil, en estos 4 pasos que nos llevan a tener un corazón misericordioso como Jesús. Podés completarlo: no criticar, no condenar, perdonar y dar. A partir de la próxima vamos a ir avanzando en las palabras que van formando la palabra central: misericordia. No traten de adivinarlo o completarlo ustedes, porque tiene que ver con palabras que yo elegí, en base a citas del Evangelio. Bueno, les dejo un beso grande, los veo la próxima. Chao.